Vamos a hablar sobre Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel es un compuesto de dos palabras, Emanu y Él. Él significa Dios y Emanu significa con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Y está la historia porque, curioso, lo que Dios hace es desciende a nivel del hombre. Lo interesante de Dios, y quiero darles toda esta historia porque a veces uno dice, ¿cómo le puedo explicar a mi familia algo práctico y algo relevante de lo que es el mensaje que han escuchado siempre toda la vida, ¿no? Yo quiero darles algunos pasajes que ustedes puedan anotar y realmente poder llevarles esta noche o el 24 en la noche y compartir con la familia de lo que Dios hizo. Pero fíjense cómo es Dios. Dios, en vez de decirnos, vénganse acá donde estoy yo y entiéndanme a mí, Él desciende hacia nosotros. Por eso hemos dicho vez tras vez, la religión es el intento humano de llegar a Dios. Nosotros tratando de llegar a donde está Él. Pero es imposible. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No podemos llegar a Él. Pero Dios en su humildad, en su corazón, desciende del cielo y viene y toma forma humana. Para que nosotros podamos entenderlo a Él. No entendemos lo divino. Por eso salen tantas religiones, tantas formas, tantas liturgias, tantos pleitos religiosos. Porque es el hombre tratando de entender a Dios. Pero Dios se hizo hombre para que nosotros pudiésemos entenderlo. Y ese es el proceso de Dios. Dios siempre descendiendo a nuestro nivel para que podamos entenderlo. Con Abraham Él descendió y empezó a hacer cosas que Abraham entendía. Por ejemplo, para hacer un pacto en aquel tiempo de la cultura de donde viene Abraham, de los caldeos, lo que tenían que hacer para hacer un pacto es partir un animal por la mitad, poner parte al lado izquierdo, parte al lado derecho y derramar sangre entre medio. Y los dos caminaban entre medio de esas dos partes. Porque de esa manera Abraham lo entiende. La única diferencia es que provocó sueño en Abraham y se durmió y lo hizo Dios. Quiere decir que Dios permanece fiel a su pacto aunque el hombre no permanezca fiel, sabiendo que nosotros como hombres fallamos. Entonces Dios siempre está tratando de descender a nuestro nivel para que podamos entenderlo, que no es tan complicado como la religión lo hace, sino es directo a que nosotros podamos entender el porqué. Y abran sus Biblias a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Si no tienes Biblia, pero tienes el dispositivo y tienes tu Biblia, me gustaría que lo tuvieras en mano y a pesar de que está en pantalla para aquellos que no traen Biblia y para aquellos que están viendo en pantalla, que puedan también leerlo directamente de la Escritura. Dice Lucas 2 del 1 al 3, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hicieran un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Algo muy interesante aquí Cayo Julio César Augusto era el segundo emperador romano. Ustedes que conocen historia, no empieza Roma con Julio César, sino él fue el que lo hizo un imperio por primera vez y levanta el Senado y hace una especie de gobierno que nunca se había visto en la historia. De hecho, deja a la gente hacer elecciones para votar al quién va a ser el senador en representación de ellos y el Senado ahora tenía representación del pueblo dentro del gobierno. Ese fue Julio César, pero él tenía muchos enemigos y unos de ellos lo asesinaron. Y entra el segundo emperador, el cual era familiar indirectamente de Julio César. Se llamó ahora César Augusto, César por Julio César, en respeto, en honor. Pero aquí en esta versión le llama Augusto, César Augusto. Él empieza su gobierno
Curioso, en un momento de guerra había una diferencia política, acababan de matar a su tío abuelo, era tío abuelo de él, Julio César. Entonces acaban de matar a su tío abuelo, hay una diferencia interna, están aprendiendo a ser un imperio y una nación, entonces hay un problema. Entonces en caos toma el imperio y lo convierte en 14 años que él reinó, gobernó en total paz. De hecho, ustedes van a leer que durante el reinado de César Augusto no hubo guerras en el imperio romano, pero hubo mucho crecimiento. Y es considerado posiblemente el mejor emperador romano que existió. El más inteligente, más grande fue Julio César, pero César Augusto considerado el mejor porque creció el imperio sin guerra. Augusto significa de los dioses, como que fue un regalo de los dioses en un momento que había mucha diferencia política. Entonces cada 14 años, no gobernó 14 años, sino cada 14 años, él lo que hacía para crecer su imperio es mandaba a traer a la gente a su pueblo natal, de donde era su familia, y empadronarse. Tenía que llegar, dar su nombre, empadronarse, firmaba, pagaba sus impuestos y luego le daban la credencial de elector. Cada 14 años hacía eso. Lo hacía por varios motivos. César Augusto quería dinero. Qué raro con un político, ¿no? Pero este político sí quería dinero. Entonces decía, cada 14 años vénganse a su ciudad, de donde es su familia, sus antepasados, regístrense y ahí me pagan dinero para tener más y crecer. Pero como la gente tenía paz, no tenía problema en hacerlo. Pero entra en el panorama José y María. 700 años previo a la entrada de ellos, está sucediendo algo proféticamente diciendo que un día va a llegar el Mesías y va a tener que nacer en Belén de Judea. Ustedes conocen la historia. Un ángel llegó y le dijo a María y le dijo a José que ella iba a tener un hijo. Ustedes conocen que él decidió no quedarse con ella, sino salir corriendo para no faltarle el respeto a ella. Pero al mismo tiempo no entendía muy bien cómo puede ser que una mujer salga embarazada. Yo me imagino la primera pregunta, ¿de quién será? ¿Quién es el que? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Ahí nació la canción, ¿no? Todas esas interrogantes, pero es curioso porque si la mujer fue la primera que falló en Génesis, pero Dios le echa la culpa al hombre, ustedes van a notar que a través del hombre es donde entra el pecado. Ustedes van a notar que en ningún lado menciona que la mujer engendra a fulano de tal. El hombre engendra. Dice, Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos engendró a Cainán. Y siempre es el hombre que engendra. Por lo tanto, el pecado entra a través del hombre. Y Dios tiene que encarnarse en un hombre. ¿Para qué? Para redimir al hombre de su pecado. No solo el hombre en forma masculina, sino toda la humanidad. Entonces el pecado entra a través del hombre. Por lo tanto, tiene que el Espíritu Santo venir y impregnar a María, tomar el óvulo y impregnarlo. ¿Por qué tomar el óvulo? Porque necesitaba ser hombre para poder redimir a la humanidad. Necesitaba descender a nuestro nivel para poder redimirnos. No existe una redención fuera de otro que tome mi lugar. Yo no puedo llegar a un caso, a un juicio y decir, juez, Dios va a tomar mi lugar. Él va a decir, no. O tú pagas el precio o alguien tiene que pagar la multa. Pero no es como Dios. Entonces Dios viene y encarna y viene a esta tierra y de pronto notamos que José y María están teniendo su dilema en otra ciudad y de pronto César Augusto dice, oye, me hace falta dinero. Tengo 345 mil millones de dólares en la cuenta bancaria, pero necesito más.
Entonces queremos que cada quien vaya a su ciudad de familia, vaya a registrarse, pague sus impuestos y después puede seguir haciendo lo que quiera hacer. Pero ya con eso hizo. Y de pronto nos damos cuenta en todo ese programa que Dios está en control. Nosotros hemos pensado que de pronto Dios ha perdido el control de algunas cosas, de nuestra nación, por ejemplo. Pero vemos que Dios está en control de todo. Vayan a Lucas ahí en 2, versículo 4. Noten cómo dice: como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Está por dar a luz la mujer, están en Nazaret, ellos tranquilos, a gusto, él trabajando, ya tienen su casita, ya está todo, parece que bien, y de pronto César Augusto dice: no, necesito que regresen a su ciudad. Si ellos fueran de Nazaret no habría problema, pero José viene de la línea del rey David. María viene de la línea del sacerdocio. Entonces, como sacerdote y como rey, tenían que hacer lo que se decía. Entonces tienen que regresar a Belén para cumplir lo que el profeta 700 años antes había dicho. Sigue diciendo: mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Hasta el versículo 7. Miren, José y María de Nazaret, nosotros que recién estuvimos ahí, nos damos cuenta, es un viaje de 2-3 horas de Nazaret a Belén, pero caminando, y especialmente con una mujer embarazada, puede tomar varios días. Entonces imagínense, tiene que ser un tramo despacio, cuidado con el bebé. Es un bebé que nos dijo el ángel que era el Hijo de Dios, entonces no cualquiera. Entonces tiene que tomar cuidados extremos, aparte la salud de María. Ella está por dar a luz y están viajando a Belén. Y de pronto, cuando uno llega a Belén es la parte alta de varios cerros en aquella región. Y de pronto me imagino que suben una de las colinas pegadas a Belén, y de pronto de ahí se pueden ver las luces de Belén, y me imagino que ahí en ese momento empiezan a entender el plan de Dios, el por qué Dios lo hace así. Porque el profeta lo había dicho, 700 años antes ya el profeta había dicho la importancia que iba a jugar una ciudad que es insignificante en la región. Es insignificante en todos aspectos en aquel tiempo. Sin embargo, iba a jugar un papel extraordinariamente importante. Y uno diría: bueno, ¿por qué Dios no lo hace en Nazaret? No lo hace en Nazaret porque 700 años antes dijo que iba a ser ahí. Y para comprobarte que Dios sigue siendo Dios y no César Augusto en control, Dios lo tuvo que hacer de esa manera. Fíjense cómo dice Miqueas. Vayan a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Para aquellos que son nuevos en el manejo de la Biblia, Miqueas 5 queda después de Miqueas 4. Miqueas 5: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y de pronto le da una importancia, dice: ahí van a ser alguien que su origen no es ahí. Tenemos que entender que el origen de Jesús, de Cristo, no es con María. El origen de Jesucristo es muy anterior, pero está tomando una forma humana para que podamos entender el corazón de Dios, que no lo hubiéramos entendido de otra manera. Salmo 72, versículo 17, dice: que el nombre del Rey permanezca para siempre y que se perpetúe mientras el sol brille.
que todas las naciones sean bendecidas por medio de Él y puedan adorarle, puedan reverenciarlo, puedan elogiarlo. Y de pronto están diciendo qué posición está tomando Belén, un cumplimiento de una profecía. Ahora, quisiera decirles que para que algo así se cumpla después de años, hoy en día hacen tantos análisis de lo que dijo fulano de tal, y que profetizó, y que dijo, y que vio el futuro, y cada quien tiene su propia interpretación. En las interpretaciones de la Biblia está muy clara, no hay necesidad de interpretación, está clarísima. Y para que una profecía se cumpla, por ejemplo, 7 profecías de alguien se cumpla al pie de la letra, es casi imposible. Sin embargo, hay decenas de profecías que se cumplen de Jesús, tal como la Biblia los dijo. Porque no es cualquier humano, era Emmanuel, Dios entre nosotros, que vino a tomar condición de hombre para que pudiésemos entender un plan mucho más grande. Cuando ellos llegan, de pronto no hay lugar en el mesón. El mesón no se imaginen un Marriott, ni un Hyatt, ni un Camino Real, ni nada de eso. No era eso. El mesón eran cuevas. Nos tocó verlas allá, y usualmente la gente se acomodaba en el mesón, en lo que había de la cueva, se acomodaban, y en el interior, en lo más profundo, ahí lo reservaban para los animales. Querían que los animales estuvieran protegidos porque era para viajar, por lo tanto era lo más profundo. ¿Y por qué lo más profundo? Por los olores, las aromas. Entonces, si los pones en la puerta, pues todo el aire entra y pues te toca todas las aromas. Entonces los ponen al fondo, y ahí cuidaban a los animales. Y de pronto llega, entonces no creas que hay una puerta para tocar y dice, oye, ¿me dejas entrar? No había puerta en el mesón, era una cueva. Por lo tanto entraba y hablaba con el gerente de ese hotel. Ese hotel se llamaba La Cueva Real. Entra y dice, oye, venimos de lejos. Ya era de noche, ya estaba lleno el lugar. Me imagino que todos estaban ya acomodados, acostados en el lugar, y hasta difícil ha de haber sido para el gerente salir a la puerta y decirles, no hay lugar, no tengo dónde acomodarlos. Pero me imagino que al salir ve a la mujer embarazada, y al verla embarazada pues trae compasión en él por no dejarla ahí nada más. Entonces dice, sabes que aquí no hay lugar, pero les puedo acomodar un lugar atrás donde están todos los animales. Y suena feo, pero yo veo eso algo como compasión. Siempre decimos, no, pues el gerente del mesón no tuvo lugar para él. Y no es eso. De hecho, no había lugar. No era vamos a sacar a uno para meter a otro, sino como no había lugar, en respeto a los que ya estaban ahí, a lo mejor hasta dormidos. Y de pronto dice, ¿sabes qué? Si quieren, hasta adentro, allá entre los animales. Y muy simbólico que Jesús haya nacido entre los animales. Lucas capítulo 2 versículo 8 dice de esta manera: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y de la región donde los pastores cuidan las ovejas se ve el cerro donde está Belén. Es curioso porque están cuidando ovejas. Las ovejas que van a ser usado para el sacrificio en el templo son las mismas ovejas. Son esos pastores que están cuidando las ovejas, sabiendo que están cuidando los animales que van a ser usados para el sacrificio. Y de pronto entre los animales están haciendo lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante. El Cordero nació entre los animales.
Y los primeros que fueron a verlo fue unos pastores que cuidaban las ovejas para el sacrificio. Sigue diciendo, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ahora, el pesebre era precisamente donde se colocaba la paja para que los animales pudieran comer. Era el sartén, vaya, de los animales. Y ahí acomodaron paja para poder recostar al niño entre pañales, entre telas. Eran telas en aquel tiempo, no. Todavía estaba a unos años de nacer Pampers, pero entonces eran telas. Aquellos que recuerdan los pañales de tela, unas cosas así que tenían que lavarse a mano. Gloria a Dios que nació Pampers, ¿no? Entonces, envuelto en unas telas, recostado en aquel lugar, dice, así lo van a encontrar. Dice, de pronto se unió ese ángel a una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en los cielos más altos y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahora, el ángel llega y les da el acontecimiento. Ellos aparentemente son personas que conocían, porque como cuidaban a los animales para sacrificios, conocían el proceso del sacrificio, y de pronto dice el Mesías, el Salvador. Oye, ha nacido alguien importante. O sea, nació el Cordero entre los animales, y de pronto, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos se apresuran para ir a adorarle. Los ángeles adorando al Señor, los pastores adorando al Señor. Unos meses después llegan los magos. Ustedes ya saben cuáles son los magos. Es Baltasar, Melchor y ¿quién más iba? Y Gaspar, ¿no? Así dice la tradición. No sabemos si fueron 3. La Biblia no dice, la historia no cuenta. Fueron 3 regalos que trajeron, pero no sabemos si eran 3, si eran 2, si eran 20. No sabemos cuántos eran. Pero ellos no llegaron a Belén, ellos llegaron ya a Nazaret cuando ellos regresan, y dice que depositaron los regalos ante él y le traen una serie de regalos muy interesantes: oro, incienso y mirra. Oro es un simbolismo de la divinidad de Dios, de la deidad. Es rey, es Dios, es grande, es magno. Y después de eso, incienso. Incienso significa intercesión, el que intercede. La Biblia dice que es Jesús que intercede por nosotros. Y yo sé que a nosotros nos enseñaron que María es la que intercede por nosotros. No. Es Jesús que intercede, es eterno la intercesión. Él es el intercesor, porque iba a interceder en sus oraciones, en su vida por nosotros. Pero luego mirra. No solo Dios, no solo Rey, no solo intercesor. Mirra significa ser humano, pero también la mirra es una planta que se tiene que aplastar y moler, y luego le sale un aceite, y con ese aceite hacen perfume. Habla de que él iba a tener que morir, y eso iba a ser el perfume agradable de restauración para nosotros. Y esos 3 regalos lo entregan a él y le adoran. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense todo lo que pasó, el proceso. El mesón no tuvo lugar para él, porque estaba ya lleno, aparentemente era tarde, aparentemente todos estaban haciendo lo que tenían que hacer, que es muchas veces la misma condición en que nosotros estamos para recibir al Señor. Estamos ocupados, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahí está la historia de María y Marta, la afanada Marta, que de pronto el Señor tiene que decirle, Marta, dice que ella estaba haciendo el quehacer. ¿Por qué hacía el quehacer? Porque había que hacerlo. Así de sencillo.
No estaba haciendo algo fuera de lo común, era lo necesario, lo importante hacer en cuestión de la casa, pero no era lo importante hacer en relación con Jesús. Y el mesón no había lugar porque ya estaba lleno con todo. De pronto el rey Herodes el Magno trató de matar a los niños cuando supo que había llegado el Mesías, el Salvador de Israel, el que iba a reinar en Israel. Ahora, esa palabra Israel ahí es mucho más que un pueblo. Es una bendición abrámica. La bendición abrámica en Génesis capítulo 12 dice, Dios desciende y le dice a Abraham, te voy a bendecir. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición abrámica es, Dios me bendice a mí para bendecir a otros. Nunca te bendice a ti para creerte la gran cosa. Nunca te bendice a ti nada más para decir, uy, qué bendecido soy. No, te bendice a ti para bendecir a otros. Y el pueblo de Israel se quedó para ellos. Y el Señor dice, ok, lo quieren hacer así, entonces yo voy a bendecir a otros. Y Él desciende, Dios mismo encarnó y vino a esta tierra para darnos la bendición de la salvación. Ahora, ¿por qué hace eso el Señor? Porque si no lo hace, yo iba a morir. Amados, cuando nos da la oportunidad de nosotros elegir, y cuando nosotros tenemos libre albedrío, la regamos siempre. Si tú le das a un niño un chocolate, no le dices nada, no le enseñas nada, le pones un chocolate y luego acá espinacas. A que no saben qué va a comer el niño. Espinacas, por supuesto que no. Se va a ir por aquello que a lo mejor es más agradable al paladar de momento, pero mucho más destructivo a largo plazo. Porque la humanidad, cuando nos dejó libre albedrío, ¿por qué tenía que dejarnos libre albedrío? Porque si no nos deja libre albedrío, no existe amor sin que exista odio. No existe luz si no existe las tinieblas. Entonces Dios dice, aquí están las dos, ahora escoge. Y todavía te da la pista, escoge la vida, escoge correcto. Yo sé que la psicología hoy en día te dice, no, es que todos en su naturaleza, te dicen los psicólogos hoy, en la naturaleza del hombre somos buenos. El medio ambiente lo ha hecho malo. No te creas eso, amados. Esa es la mentira más grande que nos han tratado de vender. El hombre por naturaleza es malo. Por eso a un niño se le enseña el bien. No le tienes que enseñar el mal automáticamente lo hace. Le tienes que enseñar a hacer el bien. Porque por naturaleza somos malos. Y Dios llega y te dice, mira, quiero que me ames, pero tienes esta opción también. Quiero que tengas vida. Aquí está el árbol de la vida, pero para tener vida tiene que existir el árbol que da la muerte. Escoge. Y cuando nosotros decidimos, debe de ser por la vida en Dios, para poder tener vida eterna. Y todavía como no supimos, entonces Él tiene que descender a esta tierra en forma de hombre. No a través de el hombre, porque podía haberlo hecho a través de José, pero no podía, porque a través del hombre es que se traspasa el pecado. Entonces viene a esta humanidad y están en una ciudad lejana y el Señor dice, no, tiene que nacer en Belén. Entonces César Augusto, vamos a hacernos más ricos. Y de pronto ellos tienen que viajar y nace exactamente donde el profeta dijo. Y cuando el rey Herodes escucha eso, quiere matar a todos los niños porque no quiere otro rey.
¿Cómo que rey de Israel? Si yo soy el rey, Roma me puso a mí. Los religiosos lo tratan de negar porque la religión quiere que tú hagas lo que ellos dicen para llegar a Dios. Pero amados, Dios ya llegó a nosotros. No necesitas más religión, necesitas una relación con Dios. Los pastores llegaron y le adoraron. Los magos le rindieron ofrenda. Los ángeles le cantaron alabanza. José obedeció. Y María rindió su corazón, dispuesta, no sabiendo qué iba a suceder. Aún así dijo: Señor, sea hecho conmigo conforme a tu voluntad. La pregunta que es importante hacernos hoy es: ¿tú cómo vas a recibir al Mesías en esta Navidad? ¿Cómo vas a recibir al Mesías tú en esta Navidad? ¿Qué vas a ofrecerle a Él? A lo mejor vamos a estar muy ocupados en nuestro mesón. A lo mejor vamos a estar ocupados mucho con nuestro proyecto, nuestros panoramas, nuestros futuros, nuestros sueños, y no hay lugar. Pero Señor, aquí no cabes. Muchas veces en los planes que tú tienes has pensado en regalos para todo mundo, pero no has pensado en los regalos que tienes que entregarle al Señor. Cuando Él te entregó todo, Él no necesitaba, Él podía habernos dejado hacernos un despapalle todo, matarnos todo, destruir todo y empezar totalmente de nuevo. Pero decidió no, venir a redimirnos a nosotros. Y dejó que todo, la política y todo, jugar el papel dentro de su plan magno para confirmarnos a nosotros que Él es el Rey y el Señor. Él es el Rey de Reyes, el sumo sacerdote. Él es aquel que quiere redimirnos a nosotros. Fíjense cómo dice Isaías 9:6. Termino con esto. Porque el niño nos ha nacido. Si cambian, por favor, pantalla, por favor. Porque un niño nos ha nacido. Hijo nos ha sido dado. El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Noten esto: Padre eterno. Hay muchos que de pronto dicen: no, es que bueno, el Padre nada más y luego Jesús nada más, pero el Padre. Él se llamará Padre eterno, Príncipe de paz. Amados, en estos días vamos a celebrar Navidad. Estamos tan agobiados con los regalos, con las cosas que necesitamos, cuando el mejor regalo fue dado a nosotros, que se llama Jesucristo. Dios mismo encarnó y vino para redimirnos a nosotros de pecado. Cierren sus ojos. Señor Jesús, estos días nos involucramos tanto en los sistemas del mundo, igual que sucedió cuando tú llegaste a esta tierra por primera vez. Encarnaste y el mundo estaba tan involucrado en sus formatos, sus sistemas, sus actividades, que se les olvidó considerar que 700 años antes tú habías hablado de ese mismo incidente. Y años después, ahora nosotros, Señor, caemos en el mismo panorama, paradigma, formato.
Que cada uno que esté aquí, Señor, podamos sentarnos un momento y reflexionar en esto. Esto no fue cualquier evento. Ninguna otra religión, si la llamamos así, puede declarar esto. Y Señor, tú lo hiciste por nosotros, para que podamos entender que eres Rey, eres sumo sacerdote, eres aquel que vino a dar su vida para redimirnos, Señor. Y te damos gracias por haber nacido. Le puedes dar gracias al Señor por haber nacido. Señor, gracias por venir a redimirme a mí, a tomar mi lugar. La muerte que a mí me correspondía la tomaste tú en la cruz del Calvario. Y por ello tengo acceso directo al Padre Celestial por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.